Lagun Maiteo, aquí ya entramos en el último verso, ¿verdad?, de estas charlas online que estamos ofreciendo y que se titula pues, como epílogo previo. Epílogo porque es un poco la conclusión, diríamos, y la causa, podemos decir, motora de todas las charlas que hemos hecho. Y previo, pues porque se retrata en cierto modo al principio, ¿no?, donde hay que verlo desde esta perspectiva que ahora vamos a decir. Este epílogo previo está recogido también de las poesías de San Juan de la Cruz. Viene a ser en el poema llamado Llama de amor viva. Es el gran don de Dios a los discípulos. Jesús les dijo esas palabras, ¿no? Porque yo me voy, os habéis puesto tristes, pero os conviene que yo me vaya, porque así os daré el gran don, el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz, en la Llama de amor viva, lo presenta de esta forma poética tan preciosa y tan concisa, haciendo referencia a su presencia en nosotros. Dice así: «Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido». Es decir, se viene expresando como unas lámparas de fuego. En tiempo de San Juan de la Cruz no existía, como os imagináis, la corriente eléctrica, eran todas con llama viva, ¿no? Pero sin embargo, Él nos da a entender que en esos esplendores que derrama con sus dones y frutos el Espíritu Santo, va cambiando nuestra forma de ser y de obrar. Aparte de la acción que hace en la Iglesia, la hacen en todos y cada uno de nosotros por razón del bautismo. El sacramento del bautismo es el sacramento a través del cual, con la presencia del Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones, a través del cual podemos llamar a Dios Padre. Son lámparas de fuego en cuyos resplandores, es decir, la presencia, los dones y los frutos, el sentido humano que estaba, como bien dice él, oscuro y ciego por razón de ese pecado original, en cierto modo que queda liberado precisamente por el Espíritu Santo, con extraños primores, es decir, con cosas en cierto modo sobrenaturales que llaman la atención, dan calor y luz junto a su querido. En primer lugar, tenemos que decir que la Iglesia realiza esa función fundamental, viéndose como el viento, el aire divino que conduce a la Iglesia al puerto deseado, que es el puerto de la salvación. Podemos entenderlo en esos barcos o esas naos pues que hasta que apareció el motor pues se desplazaban por el viento, y en el cual pues San Pedro es el guía, como fue pastor de su rebaño, también es el guía de esa nave que entre las dificultades del mundo, las corrientes, las faltas del viento muchas veces nos conduce al puerto deseado. Se precisa, por tanto, como os decía, el fuego del Espíritu para alumbrar el sentido humano y comprender qué Espíritu nos lleva al amor, nos lleva ese amor a la unidad, y como consecuencia de esa unidad nos da la vida. Podemos entenderlo así. Sus lámparas dan fuego a nuestro amor y luz a nuestra fe. Las dos grandes virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, y los dos grandes sacramentos. A través del bautismo nos iniciamos en la fe, y a través de la Eucaristía viene ese fuego que enciende el amor en nuestro corazón. El estar junto a Jesús, junto al querido, es garantía de su acción. Tenemos que estar unidos, nos unimos por razón de los sacramentos a Él, y la acción del Espíritu será en nuestra vida religiosa.
El estar junto a Cristo como los sarmientos en la vida es garantía de que nuestra acción, nuestra vida en la Iglesia dará fruto. A través del Espíritu se producen aquí dos efectos fundamentales. María da la humanidad a su Hijo. Se encarnó, le dirá el ángel Gabriel a María, no conozco varón, no importa. El Espíritu Santo se derramará sobre ti y en ti producirá la vida eterna. El Hijo que recibirás no es efecto del amor humano, sino del amor divino. Ese amor que se derrama en tu vida, en tus corazones, tú la llena de gracia y se dará esa concepción, diríamos, con ausencia el varón y con presencia de Dios, que es verdaderamente su Padre. Por eso decimos eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia fundamentalmente dándonos a Cristo su Hijo en la historia humana y luego cotidianamente nos da en la Eucaristía. Es decir, el bautismo y la Eucaristía están íntimamente ligados a los sacramentos de la Iglesia. Como os decía, pues, en fin, en la Santa Eucaristía, recordad cómo el sacerdote pone sus manos sobre el pan y el vino y pide la presencia del Espíritu Santo para que cambie, diríamos, para que cambie ese pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es la acción del Espíritu fundamental en el tiempo del bautismo y en el sacramento de la Eucaristía, guiándonos luego en el corazón, en el alma de todo cristiano. Sus rayos, esto es fundamental, en los capítulos del 13 a 17 de San Juan lo dice claramente. Él les da su Espíritu para estas fundamentales funciones, les consuelan. El Espíritu es el consolador. Como decimos nosotros en la oración del Santísimo, se utilizan dos términos, uno el Paráclito y otro el Consolador. Porque el fundamental quizás sea eso, el consuelo de no tener a Jesús en nuestra presencia física, pero tenerlo en el sacramento. Por una parte nos consuela la ausencia de Cristo y en cierta mente la representan en nuestro interior. Esos rayos nos alumbran nuestra fe. Nos alumbran nuestra fe y nos marcan el camino que nos marca Jesús. Cuando el discípulo ha ido avanzando hacia el lugar dedicado, el huerto deseado, el jardín donde nos expresa la amada, es precisamente el Espíritu Santo quien nos alumbra bajo la luz de la luna, bajo la luz, podríamos decir, de la Virgen María, y guían al discípulo, al amigo. Le guían como discípulo por el camino que nos lleva a la verdad y al amigo, que es esa unión en el corazón con Cristo Jesús. Claramente dicen que la ausencia de Jesús causaría un mal muy fuerte, ¿no? Cuando le critican a Jesús, ¿por qué no se ríen y por qué no cumplen las penitencias cuando están con él? Les dice, es que mientras está el novio con la novia, pues no pueden estar los invitados tristes, ¿no? Y cuando se va, pues Jesús nos da precisamente el Espíritu Santo para que supla esa ausencia con ellos, ¿no? María es la llena de gracia y el mundo, pues a través del Espíritu y la Virgen Santísima, con la presencia sacramental de la Eucaristía, nos prepara verdaderamente el camino de la santidad. El Espíritu Santo nos alumbra para anunciar en el mundo la misericordia de Dios. Está íntimamente ligada con la Eucaristía. El mensaje de Cristo a los apóstoles es: id a todos los hombres, haced de ellos discípulos míos, anunciad el Evangelio, haced de ellos discípulos míos y bautizadlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el sacramento del bautismo, que yo estaré con vosotros todos los días, de una forma no visible, sensible, humana, sino precisamente en la Eucaristía. Y desde ese momento pues le vemos a Cristo como Rey, y a María se constituye como reina.
Esperamos a través del Espíritu la venida gloriosa de Jesús. Así nos dice en el Apocalipsis que ya mira ya en el futuro la realidad de la Iglesia con la presencia del Espíritu y con Cristo Rey. Ahí se anuncia eso, sí. El Cordero, ese Cordero que es Cristo y aparece en el Apocalipsis, se nos presenta como Señor de señores y Rey de reyes. Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la realidad auténtica que el Espíritu Santo nos hace ver. Y por otra parte, nos presenta también en el Apocalipsis esa luz, esa luminosidad que se fija, apareció de repente una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y rodeada de 12 estrellas. Las 12 estrellas son los apóstoles y es en cierto modo la imagen de la Iglesia, que es como está sobre la luna iluminada, vestida de sol. El sol el que le viste es Cristo Jesús. Y esa es la visión auténtica que nos da el Espíritu a través del Apocalipsis de lo que es Cristo y lo que es la Iglesia. Cristo Rey, Rey de reyes, Señor de señores, y María es esa Jerusalén celestial que aparece vestida de sol, vestida de la luz de Cristo, con la luna bajo sus pies y rodeada de estrellas, como reina del universo. Entonces así nosotros vemos esa representación auténtica a través del Espíritu de lo que es la Iglesia. Y la llena de gracia, como veíamos, ¿no?, como Jerusalén celestial, bajará del cielo al encuentro de su esposo, el Cordero Inmaculado, que está encarnado en el mundo, que ha derramado su sangre por ellos y vendrá a reconstruir ya el futuro de la humanidad en la venida gloriosa y definitiva del Señor. María es la mujer, madre y esposa, como decíamos al principio, ¿no?, en la feminidad de Dios. Él la crea antes de la constitución del mundo. Entre el libro del Eclesiastés, de los Proverbios y de la sabiduría, se nos presenta esa mujer que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad humana para llegar a conocer la verdad que es Cristo. Y entonces vemos así verdaderamente a María, que es madre y esposa, amada y creada por Dios para su Hijo y su Iglesia. Encanto de amor, a diferencia, ¿verdad?, como decíamos, de Noche Oscura, María es el reflejo humano de la feminidad divina. Y que la vemos reflejada, diríamos, en una persona totalmente humana, carnal. No es como Cristo, que es el Hijo de Dios, que se encarna en la naturaleza humana. Y la Eucaristía es como el huerto deseado donde se da ese encuentro del amado con la amada, alimentándonos y haciéndonos uno con el cuerpo de Cristo, nos unimos a Dios Padre, que con su masculinidad y feminidad, porque es Padre y Madre, podemos decir, como decía Juan Pablo I. Esta unión realizada en la Eucaristía prepara el encuentro glorioso en el banquete del reino por la transformación divina del amor humano. Ese Espíritu Santo nos va transformando hasta llegar como San Pablo para decir: no soy vivo, Cristo quien vive en mí. Y María nos ha llevado a Jesús y Jesús nos da a María. Las últimas palabras de María serán: haced lo que Él os diga. Las últimas palabras de María. Y las últimas palabras de Jesús, refiriéndose al discípulo, será: ahí tienes a tu madre. Y eso es importantísimo también. María nos lleva a Jesús y Jesús, en cierto modo, nos hace esa convivencia con María. María nos ha llevado a Jesús a María como madre y esposa. Nosotros nos pide más bien que le veamos como madre, así se la da Juan. Pero viendo esa perspectiva en los mundos nuevos, en la tierra nueva. Unidos a Jesús, han vivido algunas santas mujeres su desposorio con la divinidad. Como desposadas, incluso Santa Teresa y como Santa Faustina más bien aparecen como mujeres, como esposas de Cristo Jesús. A Santa Teresa además le da un clavo, como darle a entender que en esta vida seguirá en cierto modo unida a la cruz. Sus amigos, los discípulos, nosotros que pretendemos seguirle al Señor, esperamos ese gozoso encuentro en la otra vida con María. San Juan como hijo
y San José como esposo son los modelos de nuestra relación amorosa con María. Es decir, Juan como hijo, ahí tienes a tu hijo, y José recibe a María como esposa, tu mujer. Entonces será para nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde verdaderamente se realice el amor profundo de Dios, la plenitud del amor de Dios, para que el amor con que tú me has amado a Cristo Jesús sea la realidad, esté en ellos y yo en ellos, en la imagen del matrimonio final de Cristo con su Iglesia y de Cristo del Padre con cada uno de nosotros, está reflejada, diríamos, nuestra alegría y nuestra felicidad. Pues nada más, despedirme de vosotros y que sea de provecho estas pequeñas reflexiones que sea fundamento, supongo, en su inmensa mayoría en los descubrimientos por su propio y hay otras aventuras, otras incisiones dentro de eso que podemos ver como un sueño futuro, sin suficiente base teológica, pero que podemos soñar en eso. Que así sea.